mi presentación de PowerPoint. Bueno, entonces en su pantalla tendrá que proyectarse lo que sería la primera diapositiva titulada Somos bípedos. ¿Sí la pueden ver ya? Sí. Bueno, en esa modalidad en donde yo estoy compartiendo así la presentación en PowerPoint, puedo tener control básicamente de los micrófonos de ustedes por si alguien empieza a hacer ruido y demás. Pero creo que no podría yo dar señalamientos y escribir sobre la presentación. Entonces, no sé qué les gustaría que presente de esta manera o que me vaya al otro modo de presentación para que yo pueda, les vuelvo a repetir, poder tener el cursor, porque ustedes no ven ni mi mouse ni nada, solamente es mi audio, ¿verdad? Lo que escuchan y lo que ven es la diapositiva. Sí, no vemos nada más. Sí, bueno, entonces les voy a pedir por favor que apaguen entonces sus micrófonos. Voy a dejar de presentar de esta manera. Y lo que voy a hacer ahora es compartir entonces mejor mi escritorio. Y voy a hacer lo mismo. Este es el 1. Dios santo. No la encuentro. Bueno, espero que aquí ya la puedan visualizar de manera adecuada. Voy a sacar el puntero. Y entonces voy a comenzar con la clase y necesito que me notifiquen que ustedes ya puedan ver esta diapositiva de manera adecuada. Sí, ya sé. Sí, perfecto. Bueno, entonces, lo que hemos estado revisando en estas últimas semanas ha sido básicamente cómo es que el sistema nervioso funciona, principalmente para ayudarnos a mantener la homeostasis. Y ya habíamos visto al menos dos generalidades. Una de ellas es tener la posibilidad de captar los estímulos provenientes del medio externo o interno que perturban a mi cuerpo, con la finalidad de integrar esa información a nivel del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central tendrá, de acuerdo al nivel de integración, es decir, si estamos hablando de médula espinal, tallo cerebral o corteza cerebral, tendría la capacidad de generar al menos dos tipos de respuestas. Una voluntaria, ¿sí? Que básicamente implica que el nivel de integración es a nivel de la corteza cerebral y es capaz de modificar nuestra conducta a partir de la generación de sensaciones y percepciones de nuestro entorno. Pero también lo que habíamos revisado en clases pasadas, y creo que les compartí un video que generé el viernes pasado, sobre el concepto de arco reflejo. Entonces, si el nivel de integración de esta información sensorial eh, proveniente del medio externo o interno llega y se integra a nivel del tallo y la médula
espinal, entonces nuestro organismo está básicamente dotado de vías que permiten la presencia de actos reflejos. Esos actos reflejos son involuntarios y al ser involuntarios, pues obviamente los hacemos sin que nosotros queramos, pero son de suma importancia porque hay actos reflejos que nos ayudan a proteger nuestro cuerpo, ¿sí? A mantenerlo íntegro. También van a ver que existen reflejos en donde permiten que los órganos sensoriales de alguna u otra manera funcionen de manera óptima. Y adicionalmente vamos a ver más adelante a lo largo del curso que existen reflejos que nos ayudan a mantener ciertas variables reguladas en nuestro medio interno. Entonces, digamos que con la generación de sensaciones y percepciones y la conducta voluntaria, así como los actos reflejos, nos damos cuenta del entorno que nos rodea y montamos respuestas óptimas para nosotros adaptarnos a él. En esta segunda parte de la unidad, lo que vamos a estar viendo ahora es básicamente toda la parte eferente, es decir, la parte de salida, todas las vías de alguna manera eferentes que entablan contacto sináptico con órganos efectores. De manera particular, vamos a estar revisando ahorita lo que sería el sistema eferente somático. ¿Cuál es el sistema eferente somático? Bueno, si yo hiciera aquí un pequeño dibujo, déjenme sacar la pluma, pues tendríamos aquí a nuestro sistema nervioso central. Aquí estaría el cerebelo, la médula espinal, el lóbulo frontal. Luego aquí tendría el puente, el bulbo y la médula, ¿no? Así. ¡Ay! Me salió chueco. Entonces, pensando que todo esto es tallo cerebral y toda esta parte de aquí abajo, médula espinal, y la parte superior, nuestra corteza cerebral. Bueno. Entonces, el sistema eferente somático básicamente es todas aquellas neuronas que salen de los diversos centros integradores que tenemos a nivel de la médula espinal, tallo cerebral e incluso también nuestra corteza cerebral, ciertas zonas. Existen neuronas que entablan comunicación sináptica con el músculo esquelético. Entonces aquí tendría que poner varios músculos, ¿no? Y el sistema eferente somático quiere decir que es todos estos axones o nervios que se consideran motores porque entablan comunicación sináptica con el músculo esquelético. Y ya sabemos que el músculo esquelético tiene una función muy importante, que es el sostén del peso corporal. Si nosotros hablamos entonces de las funciones de este músculo esquelético en el mantenimiento de la homeostasis, sabemos que al contraerse este músculo esquelético tiene un efecto antigravitacional. ¿Por qué digo que es antigravitacional? Porque quiero profundizar en esta figura. ¿Qué quiere decir antigravitacional? ¿Quién me dice? Que va en contra de la gravedad. Que va en contra de la gravedad. ¿Y qué querría decir esto en general, partiendo de la figura que yo tengo aquí al lado? Que mantiene su posición y forma a pesar de la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo. ¿Y qué fuerza es la que se ejerce sobre el cuerpo? La de la gravedad. La de la gravedad, ¿verdad? Bueno, yo estoy aquí terminando mi dibujito porque quiero que vean que todos estos axones serían el sistema eferente somático. Ay, me tardó mucho. Paciencia. Eferente
somático. Bueno, entonces el sistema eferente somático en general está constituido por nervios motores que entablan comunicación sináptica con el músculo esquelético. Y obviamente ese músculo esquelético al contraerse me generaría un efecto antigravitacional. Ahorita vamos a profundizar en esta parte. Cuando nuestra especie evolucionó, resulta que nosotros adquirimos una posición bípeda. ¿Qué quiere decir? Que nuestro peso corporal, ¿sí?, se va a sostener en un área o base de sustentación muy pequeñita, porque es la que realmente abarca nuestra posición de pie. Entonces, aquí en esta figura tendríamos a las dos plantas de nuestros pies que se están de alguna manera apoyando en el piso, en esta base, y vean que todo nuestro peso corporal estaría básicamente apoyándose en esta área. Eso es lo primerito que tendríamos que ver. Ahora, cuando yo hablo de peso corporal, tengo que entender que toda la masa de tejido óseo, tejido muscular, órganos internos, etcétera, si yo lo multiplico por la fuerza de gravedad al estar aquí en el planeta Tierra, pues entonces esa masa multiplicada por la gravedad le confiere un peso. Y por la primera ley de Newton tenderíamos a que este peso, ¿verdad?, estuviera básicamente sostenido o dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. ¿Qué pasaría si yo pierdo tono muscular o fuerza muscular? Bueno, pues todo el peso de mi organismo estaría básicamente en el suelo y estaría yo de alguna manera sosteniéndolo a lo largo de todo mi cuerpo, ¿sí? Como si estuviera yo acostado tirado. Para que yo entonces evite estar en el suelo y yo adopte una postura de estar en pie en posición bípeda, yo necesito forzosamente que todos los músculos esqueléticos que están insertados con los ligamentos en algunas articulaciones en nuestro tejido óseo, en nuestro esqueleto, tengan un cierto grado de contracción. Entonces se dice que la contracción de ese músculo esquelético es equivalente a la fuerza de la gravedad aplicada sobre la masa de nuestros tejidos. Y siempre y cuando el individuo tenga una contracción mínima en su musculatura esquelética, va a poder adoptar una postura en pie. Esto tiene una gran desventaja. Les voy a decir por qué. Fíjense ustedes que en esta figura también tenemos el concepto de la línea de gravedad. La línea de gravedad es el punto que se traza de la parte media de la coronilla hasta, obviamente, la proyección en la base de sustentación, que sería esta parte central. Y eso quiere decir que esa línea de gravedad tiene básicamente una cierta posibilidad de desplazamiento de nuestra postura o de nuestro eje hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro o en forma diagonal, como si estuviéramos a lo mejor girando sobre nuestro propio eje. Si nuestro peso corporal está depositándose en este movimiento o cambio postural dentro de la base de sustentación, entonces yo tengo la capacidad de guardar equilibrio. Es decir, no caerme, simplemente me estoy moviendo dentro de mi propia base de sustentación. Pero el problema es cuando yo quiero cambiar de postura o moverme o desplazar mi cuerpo de un punto a otro. Cuando voy a cambiar la diapositiva, ¿alguna duda de esta parte? No. Bueno, entonces fíjense bien. En esta diapositiva, bueno, tenemos la línea de gravedad en la postura de pie y la base de sustentación.
¿sí? Y aquí habla de otro punto importante, nuestro centro de gravedad. El centro de gravedad no es otra cosa más que un punto en donde me puede limitar básicamente mi desplazamiento de mi eje. Es decir, si yo adopto esta postura encorvada hacia atrás, y vean que nuestras piernas aquí están flexionadas, el individuo puede guardar el equilibrio. ¿Qué significa guardar el equilibrio? Pues básicamente que no se caiga, ¿no? Que siga su peso corporal depositada en esta área de sustentación. También, si el tronco se va hacia el frente, vean ustedes cómo hay un movimiento, pues básicamente extensor en las piernas, el cual permite que todo el peso corporal se siga sustentando en esta base. Entonces, esta postura, como todo en nuestro cuerpo o tronco no está saliendo de este centro de gravedad, ni en esta postura, ni en esta otra, el individuo es capaz de guardar el equilibrio, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero caminar? ¿Qué se imaginan que pase? ¿Será un reto fisiológico el caminar, el desplazarme? Sí, porque estaríamos desplazando nuestro centro de gravedad junto con nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, para la posición bípeda que nosotros tenemos como humanos, el desplazarnos en una marcha, en un andar, en un caminar, siempre es un reto muy fuerte. ¿Por qué? Porque como dijo su compañero, yo tendría que básicamente desplazarme fuera de mi centro de gravedad. Entonces yo aquí tendría que poner un piecito, ¿no? Así todo, una piernita. Ay, qué fea. Pero el desplazarme, es decir, el avanzar, implica que todo mi cuerpo se salga de este centro de gravedad. Y obviamente que pase a uno nuevo, ¿no? Si es que me desplazo de una manera correcta. Entonces que yo vaya de un punto a otro. Pero esto es un reto fisiológico muy importante. Entonces, para el control motor en nosotros los humanos, utilizamos básicamente varias cosas. Me voy a salir tantito del formato de presentación, porque aquí quiero ponerles en un cuadro de texto para no llenarnos tanto de letras y que me tardo. Es que, por ejemplo, para guardar el equilibrio, mi organismo utiliza reflejos que se le denominan posturales. Un ejemplo de esos reflejos posturales, precisamente, vean, es la postura o la tensión que tienen mis piernas. Mis piernas generalmente son las que estarían sosteniendo casi todo mi peso corporal. Y vean que cuando yo me encorvo hacia atrás, mis piernas adoptan de una manera involuntaria, porque estoy hablando de actividad refleja, pues de manera involuntaria estoy básicamente flexionando, teniendo un tono flexor. Y cuando yo me inclino, ¿no? O hago como una reverencia hacia adelante, vean que las piernas están con un tono extensor. Y esto ayuda básicamente pues a mantener el equilibrio. Estos reflejos posturales, pues obviamente aquí lo voy a poner entre paréntesis, son involuntarios. Y al ser involuntarios, ¿dónde creen que se estén integrando? ¿En la corteza cerebral? ¿O en estructuras subcorticales? Subcortical. No te escuché. Sí, en subcortical. Ajá, en estructuras subcorticales. También existen otro tipo de reflejos que básicamente
estarían ayudando a guardar el equilibrio. Y esos reflejos tienen que ver con el tono muscular, pero no lo voy a poner aquí, sino que lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta clase, ¿sí? Y, por ejemplo, podría yo poner reflejos asociados al tono muscular. Así lo voy a dejar. Y sorprendentemente, yo tengo un reflejo que se llama reflejo de la marcha, que básicamente son reflejos que me dan ya los patrones motores de la marcha bípeda. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, primero es ver esta batería de reflejos que me generan movimientos involuntarios y que me permiten básicamente guardar el equilibrio y el tono muscular. Vamos a ver que el reflejo de la marcha al final de la clase nos da una idea de dónde se encuentra la coordinación para que yo flexione y extienda, bueno, lo que serían mis piernas de una manera coordinada. ¿Queda claro? Espero yo que no les haya yo complicado mucho esta información. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a estudiar ahora paso por paso cada uno de los reflejos implicados, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, en esta cuestión de movimiento y cambios posturales, la población de receptores sensoriales a los que nos vamos a estar refiriendo de manera continua es a los propioceptores. ¿Alguien me puede decir el concepto de un propioceptor y un ejemplo? ¿Qué era un propioceptor? De acuerdo a la clasificación de Muncastle o de, por ejemplo, de Sherrington. Son los que permiten modificaciones en nuestro propio cuerpo y un ejemplo de ellos es el músculo, los tendones y las articulaciones. Bueno, más o menos. A ver, un propioceptor entonces es aquel receptor sensorial que nos da información acerca de la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio, ¿sí? Como ejemplo tenemos a nivel del músculo esquelético, tenemos estas estructuras que se llaman husos musculares, que son las que vamos a revisar a continuación. Pero también tenemos a nivel de las articulaciones otros propioceptores, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi. También tenemos, por ejemplo, el aparato vestibular, que me da una idea de la posición de mi cabeza en el espacio, etcétera, ¿sí? Para no profundizar tanto en cada uno de estos, porque más adelante vamos a verlos, tanto en la práctica de arco reflejo como en este tema, vamos a comenzar hablando de los usos musculares. Los usos musculares se denominan usos porque tienen una forma parecida a un uso. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos el cuento de la Bella Durmiente, tenemos nosotros que recordar a las ruecas, es decir, cuando se trasquilaban a las ovejas, ¿verdad? Y se procesaba la lana, se lavaba, se remojaba y demás, y se tendía al sol, luego tenían como que hilarla, formar el hilo. Para formar el hilo de lana tenía que pasar por una rueca y teóricamente cuando el hilo se iba enredando adquiría una forma de uso, que sería esta parte azulita que estamos viendo aquí. Bueno, esos usos básicamente los vamos a encontrar insertados entre las fibras musculares esqueléticas. Es decir, que cada músculo de mi cuerpo va a tener de manera paralela insertada este tipo de propioceptores. Entonces, los usos musculares que están
intercalados de manera paralela a las fibras musculares, que estas son las contráctiles, se les denomina fibras intrafusales, que serían estas azulitas. Estas fibras intrafusales, aquí viendo la amplificación, básicamente están protegidas, ¿verdad? Por lo que sería una cápsula, que sería esta rosita de aquí que estoy yo señalando. Entonces, digamos que se encapsulan estos tres usos que vemos en esta diapositiva y luego ese paquete lo insertan de manera paralela a las fibras musculares esqueléticas. Algo interesante es que cada uso muscular tiene enredado en su parte más ancha, pues fibras sensoriales que disparan potenciales de acción, ¿verdad? Siempre y cuando estas fibras hayan captado un cambio de longitud en el músculo. Un ejemplo de esto, miren. La cuestión aquí es que como este uso está dispuesto en manera paralela, si este músculo se contrae, pues entonces quedaría más chiquito. Bueno, aquí es una simulación, ¿no? De que se está contrayendo este músculo. Bueno, entonces, ¿qué le pasará a este uso muscular? Bueno, pues también cambia de longitud. Como está dispuesto en manera paralela al músculo, entonces este es capaz de estar sensando los cambios de longitud en el músculo esquelético. Eso quiere decir que generalmente, ya sea que se contraiga o se estire por alguna fuerza externa aplicada al músculo y este se estire y cambie de longitud, es decir, que pase de esta longitud inicial a esta longitud final, que sería ya el cambio de longitud, entonces estas terminales que están enredaditas en el uso muscular captan, sensan y transducen ese cambio de longitud y entonces esta fibra sensorial empezaría a disparar potenciales de acción. Esta fibra que pertenece a la terminal que está enredada en el uso muscular se le denomina fibra sensorial 1A. Entonces, digamos que el mecanismo transduccional que tienen los usos musculares para sensar el cambio de longitud de nuestros músculos, ya sea por una contracción, por actividad misma del músculo esquelético, o bien porque yo lo estire con una fuerza externa, pues entonces inmediatamente van a captar, transducir y enviar la información al sistema nervioso central. Estos usos musculares, voy a pasar a la siguiente diapositiva, son los encargados de detonar un reflejo que se denomina reflejo miotático. El término miotático significa que ayudaría a que nuestros músculos esqueléticos mantuvieran siempre la misma longitud, se mantuvieran estáticos, por eso es miotático. Y este reflejo es uno de los más sencillos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque nada más involucra solamente una sinapsis. Es un reflejo monosináptico. Ejemplo, vean ustedes en este esquema, se está ejemplificando el reflejo miotático. Entonces, nosotros aquí tenemos el músculo esquelético. Aquí de manera paralela tenemos al uso muscular. Aquí estarían las terminales que se están enrollando, las terminales sensoriales. Y vean ustedes que el axón de esta terminal sensorial se proyecta y se dirige hacia la médula espinal en una posición dorsal. Vean que también esta fibra que se denomina 1A, su soma está ubicado en la raíz dorsal de la médula espinal, en el ganglio, perdón, dorsal de la médula espinal. Y vean algo muy interesante, el axón entra
a las astas dorsales de la médula espinal a nivel de la sustancia gris y vean que la terminal sináptica está ubicada hasta la posición ventral, es decir, por la parte de enfrente. Y ahí entabla contacto sináptico con una motoneurona. Generalmente, esta comunicación que existe es excitadora. Aquí hay liberación de glutamato y digamos que siempre y cuando existe el cambio de longitud en el músculo, la fibra 1A dispara potenciales de acción, lleva la información hasta las astas ventrales de la médula espinal, ahí entabla contacto sináptico con una motoneurona y esa motoneurona su axón va a proyectarse y salir por la parte ventral, la raíz ventral de la médula espinal, y luego entablará contacto sináptico con el órgano efector que sería el músculo esquelético. Entonces aquí habría uniones neuromusculares y siempre y cuando esta motoneurona tenga actividad de potenciales de acción, trenes de descarga, la respuesta va a ser la contracción del músculo esquelético, porque aquí ya sabemos que hay liberación de acetilcolina como neurotransmisor. Obviamente ya habría aquí el acople excitación-contracción. ¿Sí queda claro este reflejo? Ahora vamos a analizarlo de manera funcional. Voy a pasar a una siguiente diapositiva. Vean ustedes, esto es lo que nos van a tratar de explicar. Pues básicamente el equipo 5, porque les tocó el rotuliano, el aquiliano y el plantar. Bueno, en el caso del reflejo rotuliano es el que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Vean ustedes que este músculo que tenemos aquí ubicado en nuestra pierna, básicamente está insertado a través de un tendón con la rótula o con la tibia, porque es esta parte, ¿no? Bueno, la rótula sería este huesito que forma parte de mi rodilla. Vean ustedes que cuando yo aplico un estímulo externo a nivel de este ligamento, normalmente si yo aplico esta fuerza, lo que hago es estirar a este músculo, lo cambio de longitud, pero no porque el músculo esquelético se esté contrayendo, sino porque yo apliqué una fuerza externa que ayudó a que este músculo esquelético cambiara de longitud. En respuesta, los huesos musculares sensan y captan este cambio de longitud, transducen la información y al momento de codificarla, la fibra 1A, que sería esta en verde, dispara trenes de potenciales de acción tiempo después del estímulo. Ahora, si yo veo esta figura de aquí abajo, vean ustedes que la motoneurona está aquí dibujada en color rojo y que básicamente está entablando comunicación sináptica con el músculo esquelético, con las fibras extrafusales, las que se contraen. Estas de aquí son las intrafusales, son las del uso muscular, pero las rojitas que son de músculo esquelético se denominan fibras extrafusales, son las que se contraen. Y entonces fíjense que al tener actividad esta fibra 1A, en respuesta a la sinapsis que hay con la motoneurona, básicamente esta motoneurona llegará al umbral y disparará potenciales de acción de una manera equivalente al tren de descarga de la fibra 1A. En respuesta, el músculo se contrae. Y entonces yo lo que visualizo es que se da una pequeña patadita o se da la elevación de la pierna. Y ese movimiento es involuntario porque el reflejo se está integrando a nivel de la médula espinal. Entonces, el reflejo miotático como tal tiene la finalidad de regresar a su longitud original al músculo esquelético que se perturbó por la aplicación de esta fuerza externa.
Entonces, digamos que en ese sentido y en ese contexto, pues el reflejo miotático ayudó al individuo a conservar su postura. ¿Dudas de este reflejo? No, profesor. Bueno, ok. Ahora, fíjense ustedes algo interesante. Déjenme ver la siguiente diapositiva. Este sería el mismo ejemplo, ¿no? De lo que sería el reflejo miotático. Simplemente que el contexto de este reflejo ahora está en la parte de las extremidades superiores, ¿verdad? Y el ejemplo clásico es, por ejemplo, que el individuo ya tenga una fuerza muscular aquí previa por el sostén de esta taza de café. Si yo de repente le añado peso corporal a esta extremidad, en este caso, pues están poniendo aquí un gatito, ¿no? Si de repente yo le hago la malora a mi papá o a mi hermano de ponerle al gatito en el antebrazo para ver si tira la taza de café, yo me sorprendería de que no la puede tirar, ¿sí? Y no la puede tirar porque el reflejo miotático está ayudando a conservar la longitud del músculo inicial. Entonces, vean, cuando yo pongo aquí al gatito, pues entonces este músculo tendería a estirarse. Entonces aquí voy a poner una flechita hacia abajo, ¿no? Se estira este músculo. Y en respuesta, vean que la fibra 1A empieza a descargar potenciales de acción de manera equivalente a la fuerza aplicada o al estiramiento, ¿no?, del músculo generado por esa fuerza externa aplicada. En respuesta, la motoneurona alfa, ¿verdad? Aquí sabemos que hay una sinapsis excitadora, va nuevamente a desencadenar trenes de potenciales de acción, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que van a generar en el músculo como respuesta es bastante liberación de acetilcolina como neurotransmisor, y entonces el músculo va a contraerse. Es decir, que yo vería un cierto palanqueo en este antebrazo, ¿no? Con la finalidad de estar sosteniendo el peso corporal de este gatito. Y entonces mi brazo siguió manteniendo esa postura. Entonces, bajo ese contexto, pues el reflejo miotático ayuda a mantener la longitud de mis músculos. Y obviamente me ayuda al mantenimiento de la postura y probablemente a sostener los objetos, ¿por qué no? Entonces déjenme aquí escribírselos en un recuadro de texto. Entonces aquí el reflejo miotático ayuda al mantenimiento de la longitud de mis músculos, lo cual ayuda al mantenimiento de la postura y al sostén de objetos, ¿no?
Entonces, así tal cual, ese reflejo monosináptico sirve para eso. ¿Dudas de esta parte? Porque voy a complicarlo muy grandemente este reflejo. No, profesora. Ok, bueno. Entonces, fíjense ahora un poquito en el detalle y las consecuencias que tiene este reflejo miotático. Este esquema lo tomé del libro de Hussey, Alberto Hussey, de Fisiología Humana. Me gusta mucho porque aquí podemos demostrar un efecto secundario, de alguna manera, por así decirlo, del reflejo miotático y que teóricamente representa una gran desventaja para luego yo poder moverme de manera voluntaria. ¿Sí? Voluntaria quiere decir que yo ya utilizo la corteza cerebral para yo poder moverme, ¿sí? Entonces, en esta primera figura, que sería la figura A, tenemos a las fibras musculares esqueléticas, que son las que tienen la capacidad contráctil. Ya saben que estas se llaman fibras extrafusales. Y en disposición paralela tendríamos al huso muscular, ¿verdad? Aquí estaría la terminal sensorial enrollada en el huso y luego tendría yo a la fibra 1A que entra por la porción dorsal y en la parte ventral entabla comunicación sináptica con la motoneurona alfa y entonces esta descarga potenciales de acción. Ajá. Y aquí obviamente tendríamos como consecuencia en el panel B la contracción muscular. En este primer número o primer canal está la actividad eléctrica de la fibra 1A. En este segundo número estaría la actividad eléctrica de la motoneurona. Y en este tercer canal me está ejemplificando la actividad contráctil del músculo. Entonces vean que la consecuencia de esta figura A sería la figura B. ¿Por qué? Porque cuando existe actividad eléctrica en la 1A, la motoneurona alfa dispara, aquí habría liberación de potenciales, liberación de acetilcolina, y entonces el músculo esquelético, pasamos a este panel B, se contrae. Pero ¿alguien me puede decir qué pasa con el uso muscular cuando las fibras extrafusales o musculares esqueléticas se contraen? ¿Qué observan de diferencia en esta imagen con respecto a esta? ¿Se deforma? Se deforma, ¿verdad? Entonces, digamos que para que el uso muscular sense los cambios de longitud en el músculo, debe de estar tenso, que sería esta postura, tensarlo. Pero cuando el uso muscular se deforma o se torna laxo, laxo es que pierde tensión, pierde su capacidad de sensar. Entonces, fíjense lo que sucedería. Pues en esta imagen estamos viendo que los trenes de potenciales de acción de la fibra 1A disminuyen en comparación con esta figura en donde yo muestro al uso muscular tenso. Entonces, al estar laxo por la misma contracción muscular, entonces esta fibra 1A deja de enviar información hacia la médula espinal y entablar comunicación con la motoneurona alfa, de tal suerte que la motoneurona alfa también perdería actividad. Entonces, en respuesta, ¿qué pasaría con el músculo esquelético? Deja de contraerse, se relaja, ¿sí? Deja de contraerse. Y al dejar de contraerse, yo puedo perder tono muscular. ¿Qué significaba tono muscular?
la contracción mínima necesaria para yo sostener mi cuerpo en una postura, sin caerme. Pero, ¿qué pasaría si esta información deja de enviarse al músculo esquelético? Bueno, pues este se relaja y yo tendería a caerme porque perdería yo tono. ¿Esto cuándo sucedería? Si nosotros vemos al cambio de postura como desplazamiento o como movimiento, pues finalmente, voluntariamente, yo tengo que cambiar la longitud de mis músculos para yo poder desplazarme de un lado a otro, para cambiar de postura, para reírme, para manipular los objetos con mi mano. Entonces, normalmente yo ejecuto de manera voluntaria cambios de longitud en mis músculos. ¿Eso qué traería como consecuencia? Bueno, pues que el uso muscular estuviera sensando continuamente, ¿verdad? Este tipo de información y a la par generar, ¿no?, las contracciones necesarias en la musculatura esquelética para entonces compensar ese cambio de longitud que yo generé de manera voluntaria al querer moverme. ¿Y qué consecuencia tendría yo de esto? Pues que en cada cambio de longitud, pues obviamente yo tornaría laxos a los usos musculares y entonces perderían capacidad de sensar y por lo tanto perdería yo tono muscular. Entonces, es como si yo al caminar perdiera tono y me caería yo al suelo por esta consecuencia. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para entonces evitar que ante cada cambio de longitud de mis músculos y en respuesta al reflejo miotático, se contraen estos músculos para regresarlos a su longitud original? ¿Cómo podría yo evitar que este uso muscular se tornara laxo? ¿Quién me puede describir qué observan en esta figura C? ¿Qué observan? Miren, aquí tenemos la misma, ¿no? La 1A, aquí está la motoneurona alfa que entabla comunicación sináptica con el músculo esquelético. Pero ahora, ¿qué observan de diferente en este reflejo? Una segunda neurona, ¿no? Un tercer componente, ¿no? Porque esta sería la neurona aferente, esta sería la vía eferente del reflejo, y aquí yo tendría otro componente eferente. El componente eferente se refiere a que el soma esté en el centro integrador y el axón entabla comunicación sináptica con el efector. Bueno, este componente que yo aquí tengo se denomina componente gamma eferente. Aquí lo voy a escribir. Este se llama neurona gamma eferente. Y vean que el soma de estas neuronas gamma eferentes también están en el asta ventral de la médula espinal. ¿Qué diferencia ven con respecto a la alfa motoneurona, que sería esta? ¿A quién inerva la gamma eferente? Vean ustedes el esquema. ¿A quién está inervando? ¿Al uso? Al uso muscular. Pero si se dan ustedes cuenta, están inervando las partes más extremas del uso.
Y digamos que esas partes extremas del uso tienen todavía la capacidad de contraerse, de tal suerte de que si dispara el componente gamma eferente, estas porciones se contraen. Y al contraerse, vuelven a tensar al uso muscular, de tal suerte que a pesar de que el músculo esquelético se ha contraído, aquí lo voy a encerrar, a pesar de que este músculo esquelético está contraído, se evita esta consecuencia, que sería deformarse, gracias a la actividad de este componente gamma eferente que lo vuelve a tensar. Y al volverlo a tensar, sigue sensando, ¿no? El uso muscular, los nuevos, a lo mejor, cambios de longitud ante cambios posturales. Adicionalmente a este componente gamma eferente, hay que entender entonces quién controla al componente gamma eferente. ¿Qué dice ahí? Si yo vuelvo a poner aquí el esquemita esto del sistema nervioso central. Ay, Dios. Yo tengo que entender que el reflejo miotático se integra a este nivel, a nivel de la médula espinal. Entonces aquí estaría el reflejo miotático. Y ahí están todos los componentes. La terminal sensorial de la fibra 1A, el soma de la motoneurona, alfa. Y también ahí se encuentran los componentes gamma eferentes. Si la motoneurona es controlada por la actividad de las fibras 1A, que están aquí ejemplificadas, ¿quién estará controlando de manera simultánea a la actividad de la motoneurona alfa al componente gamma eferente? ¿Qué dice la figurita? Pues otra neurona, ¿no? ¿Y dónde estará esa otra neurona? En la médula espinal, pero en la sustancia blanca, ¿no? No. ¿Qué dice aquí la figura? Aferencias centrales que activan a las gamma eferentes. ¿Y qué significa aferencias centrales? Ese término, ¿qué significaría? ¿Qué significa aferente? ¿Que asciende? Perdón, no te escuché. ¿Que asciende? No, no te entendí. El término aferente, ¿qué significa?
A ver, entonces, vengan acá a visualizar lo que sería lo que estoy dibujando. Entonces, les dije que el reflejo miotático se está integrando a nivel de la médula espinal. Es monosináptico, entonces la fibra 1A, cuando se activa por cambios en la longitud del músculo, estimula a la motoneurona alfa, la cual descargaría potenciales de acción para tener como respuesta la contracción del músculo y regresarla a su longitud original. Pero esa situación tiene este efecto, que al contraerse el músculo, el uso muscular se torna laxo y pierde su capacidad de sensar, de tal suerte que tiempo después el individuo perdería tono muscular y muy probablemente tendería a caer al suelo. Pero en este caso estamos viendo aquí en verde lo que sería el componente gamma eferente, sería este. Y este inerva la parte más extrema del uso, la cual tiene todavía capacidad contráctil. Para que este componente gamma eferente descargue potenciales de acción, debe de recibir una orden. Y esa orden no proviene de la fibra 1A, provienen de centros superiores que están ubicados en el sistema nervioso central. Entonces, aquí vamos a ver una estructura que se denomina formación reticular. La formación reticular no es otra cosa más que un conjunto de neuronas que están adosadas a lo largo del tallo cerebral. Hay una formación reticular a nivel del puente, que sería esta parte, y una formación reticular a nivel vulvar. Bueno, esas neuronitas proyectan sus axones hacia la parte descendente para entablar contacto sináptico con los componentes gamma eferentes. Entonces se dice que estas son las aferencias. Aferencias es lo que le llega de información, el comando, ¿no? O la orden para decir, oye, ya te tienes que contraer gamma eferente, por favor. Entonces, si estas neuronitas provenientes de estas estructuras de la formación reticular que forman vías retículo espinales llegan y activan al componente gamma eferente, entonces este componente gamma eferente descarga potenciales de acción y vuelven a tensar al uso muscular para que entonces la persona vuelva a tener tono a pesar de que haya cambiado su longitud de sus músculos de manera, pues en este caso voluntaria, ¿no? Entonces, yo tendría que visualizarme ejecutando conductas motoras de desplazamiento y estar visualizando que constantemente la fibra 1A estaría sensando, ¿no? Esos cambios de longitud de mi músculo para entonces decirle, pues, músculo, contráete, ¿no? Para regresar a tu estado original. Pero el componente gamma eferente, como descarga potenciales de acción de manera simultánea a la alfa motoneurona, pues entonces el individuo nunca va a perder tono, porque siempre el reflejo miotático estaría activo para generar un cierto grado de contracción muscular que acompañe a los movimientos. Ese fenómeno se le denomina en los libros de neurofisiología coactivación alfa-gamma.
Entonces, ¿cómo puedo yo explicar que al yo moverme de manera voluntaria y cambiar la longitud de mis músculos voluntariamente a conciencia, cómo puedo explicar que no pierda tono? Bueno, pues con el fenómeno de coactivación alfa-gamma, porque de alguna manera esto me asegura que el componente gamma eferente siga tensando al uso muscular. Entonces eso hace que la fibra 1A nunca pierda su capacidad de sensar los cambios de longitud muscular que acompañan al movimiento y en consecuencia exista la actividad de la alfa-motoneurona que es comandada por la fibra 1A para que entonces el músculo se contraiga y tenga yo tono durante la ejecución de el movimiento voluntario. Estas fibras que les ejemplifiqué aquí se llaman vías descendentes, porque entonces ahora van de una parte superior de la médula espinal, que es el tallo cerebral, hacia la médula espinal. Entonces estas vías se llaman vías descendentes y en particular se llaman retículo espinales, es decir, que se inician en la formación reticular y terminan en la médula espinal. Más adelante, en la segunda clase de control motor, vamos a armar todo este rompecabezas para ver cómo nos movemos de manera voluntaria, porque finalmente las vías reticuloespinales, su origen están a nivel del tallo. Entonces, teóricamente, pues alguien debe de comandar al tallo cerebral, a la formación reticular, para que se active de manera simultánea a la alfa-motoneurona. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas de esta parte? Está medio compleja. Van a tener el video y necesito en particular que se lo aprendan casi de memoria. No para la práctica o el seminario de arco reflejo, sino para el tema de control motor y su examen, porque es una pregunta de rigor. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Puedo avanzar? Sí, maestra. Bueno, entonces, realmente el estudio de todos los reflejos posturales y todos los reflejos relacionados con el tono muscular se han estudiado a nivel clínico. Es decir, cuando un paciente sufre un trauma en donde básicamente se pierde la conexión de la corteza cerebral con el tallo cerebral o bien con la médula espinal, etcétera, se ha visto que el paciente adopta posturas alteradas. Veamos lo siguiente. Cuando teóricamente el paciente pierde la comunicación entre la corteza y lo que sería la zona del mesencéfalo, es decir, toda esta parte se daña, ¿no? Estos axones se dañan y queda solamente íntegra lo que sería la formación reticular, que sería la pontina, esta, y la vulvar, queda íntegro. Cuando un paciente queda decorticado, así se llama, ¿sí? Que todo esto se lesionó y todo esto quedó íntegro. Entonces el paciente presenta básicamente un tono muscular rígido, en donde prevalece la flexión básicamente de lo que serían las extremidades superiores. Entonces queda así como tenso, ¿no? El cuerpo y adopta una postura de sus brazos flexionados. Obviamente, pues pierde la conciencia porque pues ya
la corteza cerebral perdió comunicación con los centros inferiores. Por otro lado, cuando la persona entonces se lesiona, ya inclusive el tallo cerebral, es decir, la lesión ya abarca desde el mesencéfalo y ahora la parte del puente y nada más les queda íntegro el bulbo, es decir, que nada más queda íntegra la formación reticular vulvar, entonces el paciente adopta un tono también rígido, pero en las extremidades superiores prevalece un tono extensor. Entonces el neurólogo, cuando explora a un paciente ya traumatizado, por ejemplo, estos que viajan en motocicleta, ¿no? Y reciben un golpe muy fuerte en la cabeza, o quienes se golpean en la ducha, son golpes muy fuertes en la cabeza, dependiendo de la rigidez que presente el paciente y de las posturas, puede decir, este paciente está decorticado o este paciente está descerebrado. Y desde el punto de vista de la neurofisiología, nosotros podemos entonces entender, ¿no?, que la formación reticular está asociada básicamente a ciertos tonos musculares, ya sea extensores o flexores. Y es la diapositiva que yo tengo acá. Entonces, el tono flexor, en particular, se ve que está asociada por la formación reticular y en una postura ventromedial, que no es otra cosa más que la vulvar. Mientras que el tono extensor, pues básicamente la formación reticular que está implicada, pues es la de la protuberancia. Si se dan ustedes cuenta, estas áreas de la formación reticular, si se dañan, entonces el paciente pierde, por ejemplo, el tono extensor y se prevalece el flexor. Y viceversa, si esta se daña, pues se pierde el flexor y prevalece el extensor. No quiero que se lo aprendan de memoria, sino que simplemente vean ustedes la lógica en función del análisis clínico que se hace en el paciente. Entonces, para entender muy bien este esquema que yo les había mencionado, entender que entonces las vías reticuloespinales son las que comandan a estos componentes gamma eferentes para evitar que el uso muscular pierda su capacidad de sensar. Siempre para movernos tienen que entender que los propioceptores nos van a ayudar siempre para ejecutar el movimiento, ya sea de manera refleja o de manera voluntaria. Entonces, pues obviamente, si el propioceptor, como el uso muscular, siempre está teniendo su capacidad de sensar, pues entonces siempre se va a estar nutriendo a la médula espinal y a las alfamotoneuronas para que descarguen potenciales de acción y se tenga tono muscular, es decir, se privilegie la contracción muscular. ¿Dudas de esta parte? No, profesora. Ok, bueno. Entonces, el reflejo miotático junto con el componente gamma eferente me está ayudando al mantenimiento de la postura y a no perder el tono muscular siempre y cuando yo meta el componente gamma eferente ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hable de tono muscular, indiscutiblemente tengo que hablar del componente gamma eferente. Y cuando yo hablo del mantenimiento de la postura, como lo sería el reflejo rotuliano, el aquiliano, por ejemplo, pues ahí únicamente tendría que hablar de la fibra 1A y la motoneurona alfa, es decir, una actividad refleja monosináptica. Pero ahora, vamos a hablar ahora de cómo podemos ejecutar patrones de movimiento, ¿sí? Entonces, también en el sistema nervioso central, yo debo de tener en alguna parte
de los centros integradores la coordinación para yo poder ejecutar de manera adecuada los movimientos. Un ejemplo de esto sería el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Cuando nosotros hablamos de flexión y extensión, siempre nos tenemos que referir a las extremidades, ya sea inferiores o superiores, que son las que tienen la capacidad de ejecutar esos movimientos. Entonces, para nosotros identificar los componentes de los órganos efectores o los músculos efectores de dicho movimiento, yo tendría que visualizar varios conceptos. Primero, si este músculo, el cuádriceps, se contrae, yo indiscutiblemente voy a generar un movimiento de flexión. Entonces yo puedo decir que el bíceps, el bíceps es un músculo flexor porque cuando se contrae genera flexión. O se puede decir que es un músculo agonista del movimiento flexor. En contraste, cuando yo visualizo este músculo que es el tríceps, pues entonces yo digo que este músculo es un músculo antagonista de la flexión. ¿Por qué digo que es antagonista? Porque si este se contrae, entonces yo ya no voy a tener un movimiento flexor, voy a tener ahora un movimiento extensor. Entonces, fíjense la complejidad y esto que es muy sencillo. Para yo generar un movimiento de flexión en mi brazo, yo tengo que contraer el músculo agonista, que sería el bíceps, y mantener relajado el músculo antagonista. Ahora bien, cuando yo quiera un movimiento de extensión, yo tengo que contraer el tríceps, que es el músculo agonista de la extensión, y mantener relajado el bíceps, que es el músculo antagonista de la extensión. Entonces dice uno, bueno, ¿y ahora quién coordina todo esto? Pues resulta que estos patrones básicos de movimiento, la coordinación de la contractilidad muscular en estas poblaciones de músculos está coordinado directamente en el centro integrador, es decir, en la médula espinal, en el sistema nervioso central. Entonces, si yo veo los reflejos que me van a ayudar a coordinar y dar los patrones a lo mejor básicos de movimiento como son la extensión y la flexión, yo puedo visualizar este reflejo. Por ejemplo, el reflejo de evitamiento retirada. Este creo que ya lo he estado yo mencionando a lo largo del curso. Vean ustedes que cuando yo tengo una terminal nociceptiva y mi extremidad entra en contacto con un estímulo doloroso, este nociceptor se activa y manda la información, obviamente, por la neurona de primer orden. Aquí esto de al cerebro es la vía espinotalámica para la sensación dolorosa, pero vean que aquí también existen axones o ramas colaterales que entablan comunicación sináptica con interneuronas. Esta interneurona que se ejemplifica aquí es una interneurona excitadora, la cual va a estimular directamente al músculo efector de la respuesta de evitamiento, que no es otra cosa más que el músculo flexor, el bíceps. Entonces, si esta rama de la motoneurona estimula el bíceps, yo inmediatamente voy a tener el movimiento involuntario de evitamiento. Y no es otra cosa más que flexionar mi brazo para entonces yo retirar mi mano de este estímulo doloroso. Pero para que entonces este movimiento de flexión se privilegie, pues yo también tengo que estar inhibiendo de manera simultánea al músculo antagonista. Y entonces aquí yo puedo observar que precisamente se entabla comunicación sináptica, una colateral, con una interneurona medular inhibidora.
Esta libera GABA y entonces esta motoneurona que está inervando el músculo flexor se inhibe y por lo tanto el músculo antagonista, que sería el tríceps, se mantiene sin contraerse, estaría relajado, ¿no? Porque no hay quien lo estimule. Y entonces el movimiento que se está privilegiando aquí sería el de flexión. Entonces vean cómo a nivel del centro integrador, que es la médula espinal, existen estos circuitos neuronales que van a permitir la coordinación de lo que sería la estimulación de los músculos esqueléticos necesarios para ejecutar ese movimiento involuntario. Entonces, nosotros ya nacemos con esos circuitos locales. Pero ahora vamos a complicar mucho el asunto. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si yo quiero visualizar un reflejo de evitamiento, pero ahora visualizando mis piernas como los órganos efectores de la respuesta refleja, no, hombre, pues está bien complicado, porque yo les decía que la marcha bípeda siempre representa un reto para nosotros cambiar la postura, ya sea de manera refleja o de manera voluntaria. Entonces, fíjense muy bien. Si yo tengo mi pie y esta es la planta del pie, esta parte, y yo entablo contacto con un estímulo doloroso, pisé una tachuela, pisé un clavito, ¿no? Inmediatamente la información captada por los nociceptores de mi pie que recibió ese estímulo doloroso manda la información hacia la médula espinal, como cualquier vía nociceptiva, ¿no? Es decir, la que me permite sentir dolor. Y vean ustedes que a nivel de la médula espinal debe de haber una coordinación muy exquisita de esa información para que entonces yo obtenga un reflejo que se llama reflejo de extensión cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que teóricamente para yo retirar la planta de mi pie del estímulo doloroso, este mismo lado que recibió el estímulo doloroso, yo necesito ejercer un movimiento de flexión. Para ejecutar la flexión de ese mismo lado, que el otro término que utilizan los libros es el lado ipsilateral, ¿sí? Entonces, este lado ipsilateral, que no es otra cosa más que el mismo lado del pie que recibió el estímulo doloroso, debo de detonar un movimiento de flexión. ¿Y esto cómo se logra? Entonces, si vemos el esquema, aquí hay una terminal, la cual va a estimular a una interneurona medular. Esa interneurona medular al menos tiene 3 colaterales. Todas esta interneurona es excitadora porque en todo el diagrama tengo el signo de más, en todas las terminales. Y vean ustedes que en las astas ventrales es donde nosotros encontramos a las motoneuronas que básicamente van a detonar el movimiento flexor y el movimiento extensor, obviamente de los músculos, ¿no? Y vean entonces que en el caso de la motoneurona que está inervando al músculo extensor, esta se encuentra ¿qué? Inhibida.
porque esta colateral estimuló a una interneurona GABAérgica que básicamente lo que va a hacer es inhibir a esta motoneurona extensora para que este músculo se mantenga relajado. Entonces aquí le pongo un tache, ¿no? De relajado. Pero otra colateral está directamente estimulando, sin utilizar una interneurona y medular de por medio, a la motoneurona que está inervando al músculo flexor. Entonces, esta sí va a tener actividad. Y como respuesta, el músculo flexor se contraerá y por lo tanto se originará el movimiento de flexión de la pierna que entabló contacto con el estímulo nocivo en la planta del pie. Si yo levanto mi pierna, inclusive si lo hago de manera voluntaria, yo puedo notar inmediatamente que del lado contralateral, es decir, la otra pierna, se privilegia un tono extensor. Es decir, si yo ahorita hago el ejercicio de pararme de cojito, inmediatamente puedo percibir que el tono extensor se privilegia y se ponen mis músculos más duros, se contraen con mayor fuerza. Bueno, pues esto es lo que debe de pasar en este reflejo. Si yo de manera involuntaria estoy flexionando mi pierna, entonces vean ustedes que esta tercera colateral, la voy a poner en azul, entabla y estimula contacto sináptico con otra interneurona medular que se encargará ahora de decusar la información. ¿Qué significa decusar? Cambiar de sentido. Es decir, mandar la información ahora hacia el otro lado, al lado contralateral. Y entonces, aquí pasaría algo diferente. En el lado contralateral se debe de privilegiar un tono extensor. Entonces, del lado contralateral debe de haber un tono extensor porque la pierna extendida debe de incrementar su fuerza para sostener todo mi peso corporal solamente en una sola pierna. Para ello, entonces, esta terminal de esta interneurona, al menos aquí vemos dos ramificaciones, este primer lado sería el responsable de estimular ahora a la motoneurona extensora, la cual va a privilegiar que esta motoneurona dispare potenciales de acción, estimule al músculo extensor y como consecuencia ese músculo extensor se contraiga. Por otro lado, en el caso de lo que sería la motoneurona flexora, de este lado contralateral, esta debe de mantenerse callada, inhibida, para que entonces este músculo flexor no esté activo. Y entonces se privilegie solamente la extensión. A este reflejo se le llama reflejo de extensión cruzada, que también es de evitamiento, pero para diferenciarlo del anterior que era en los brazos, en los libros de fisiología se le denomina reflejo de extensión cruzada.
Bueno, entonces, si nosotros hacemos hasta el momento un análisis o síntesis de lo que hemos visto hasta el momento, tenemos al reflejo miotático que ayuda al mantenimiento de la postura. Si le metemos el componente gamma eferente, pues básicamente me ayuda al mantenimiento del tono muscular durante la ejecución de los movimientos, ya sea voluntarios o involuntarios. Y en el caso del reflejo de evitamiento y el reflejo de extensión cruzada, son ejemplos de cómo esta batería de estos dos reflejos ayudan a la coordinación para la ejecución de patrones motores básicos. Entonces, digamos que la médula espinal, vean cómo tiene los circuitos, ¿no? Que coordinan, circuitos neuronales que van a coordinar los distintos patrones de movimiento. En el lado ipsilateral la flexión, en el lado contralateral la extensión, por ejemplo. Entonces se dice que a nivel de la médula espinal existen circuitos locales que me ayudan a los patrones básicos de movimiento. Y uno de los circuitos locales más evidentes como respuesta refleja y que forman parte de los reflejos primitivos sería el reflejo de la marcha. Vean, el reflejo de la marcha no es otra cosa más que un reflejo que le denominan primitivo. Dentro de la clasificación de los arcos reflejos hay varias clasificaciones, y una de ellas es decir que los reflejos son primitivos, es decir, que yo puedo poner de manifiesto una batería de arcos reflejos en los recién nacidos. Entonces, el reflejo de la marcha es un ejemplo claro de cómo la médula espinal tiene integrada en la sustancia gris circuitos locales que coordinan el movimiento de las extremidades inferiores. El reflejo de la marcha se utiliza para evaluar en los recién nacidos su nivel de neurodesarrollo. Y la prueba consiste en que al recién nacido lo pongo dentro, bueno, lo sostengo así como está haciendo aquí el médico, ¿no? El neonatólogo. Y entonces trato de que las plantas de sus pies entablen contacto con una superficie. Esta superficie tiene que estar estática. E inmediatamente yo voy a ver el patrón motor de una marcha muy burda, es decir, un andar, un caminar bípedo muy burdo. Vamos a verlo en un video de YouTube. Si ustedes buscan en YouTube el reflejo de la marcha, por aquí había un ejemplo, era miren. Entonces, como pueden ver en el video, esta prueba se utiliza para evaluar el neurodesarrollo, o más bien el estado del neurodesarrollo que tuvo este bebé durante la gestación. Obviamente este bebé tiene un buen neurodesarrollo porque presenta este reflejo. Y el reflejo de la marcha como tal, se dice que básicamente nacemos con estos circuitos locales que se encuentran a nivel de la médula espinal
para ejecutar este tipo de patrones motores que para nuestra locomoción es necesaria, para nuestro andar es necesario. Cuando el niño pasa, el recién nacido pasa al menos un año, durante ese periodo de tiempo se privilegia aún más el neurodesarrollo de estas vías motoras implicadas en la marcha, de tal suerte que empieza al año de edad un proceso de aprendizaje para perfeccionar nuestro andar, nuestro caminar. Una vez consolidado ese aprendizaje, pues ya el patrón motor de la marcha lo hacemos de una manera automática, precisa y óptima. Y se dice que entonces en esos ensayos y error se va perfeccionando este reflejo de la marcha, llevándole a la médula espinal información proveniente de otras áreas de nuestro sistema nervioso central que van a ayudar a optimizar el reflejo para que entonces nosotros lo utilicemos como la ejecución de lo que serían, ¿cómo decirlo?, los hilos de una marioneta, ¿no? Entonces, esa marioneta debe de empezar a utilizar adecuadamente los circuitos locales para que entonces después de manera automática yo reproduzca el movimiento. A ver si no los compliqué mucho con esta explicación. Pero vean ustedes, ya una persona adulta, pues podemos observar aquí claramente en la figura que normalmente al andar nosotros tenemos un periodo de apoyo de nuestro peso corporal. Vean ustedes que me están mostrando como puntos de acción la cadera, la rodilla y nuestro tobillo. Entonces, en los periodos de apoyo hay un tono extensor que va a ayudar a depositar nuestro peso corporal en una sola pierna, mientras que el lado contralateral se prepara con una flexión para ejecutar el avance, ¿sí? El desplazamiento. Y entonces hay un periodo muy corto de oscilación en donde yo tengo que transferir el peso corporal hacia lo que sería el lado contralateral, el que ahora va a recibir el apoyo. Y vean cómo aquí también tengo que flexionar para ahora nuevamente avanzar. Cuando ustedes ven el deporte de la marcha, y que es una marcha muy veloz, llega un punto en el que nosotros podemos captar que el atleta tiene la capacidad de despegar sus dos pies del área de sustentación, es decir, del piso, y eso se le llama flotar. Bueno, eso de flotar quiere decir que el área del periodo de oscilación no lo ejecutó de manera adecuada, porque esta planta del pie y esta planta del pie, obviamente, no apoyó, ¿no? Este pie, el piso, y entonces flotó, es lo que se dice. Por otro lado, si yo veo también este esquema, vean que yo continuamente en la marcha estoy cambiando mi centro de gravedad, ¿sí? Vean cómo yo voy desplazando mi área de sustentación y mi centro de gravedad. Y teóricamente ese desplazamiento es un reto fisiológico continuo. Es un milagro casi que yo tenga vías que me ayuden a tener efectos antigravitacionales para yo evitar el caerme durante mi caminar. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues resulta que a partir del reflejo de la marcha, esto ya es muy detallado, me lo voy a obviar. Vean ustedes que a nivel de la médula espinal, en este esquema nos ubicamos en esta parte inferior. Aquí al menos en esta zona, que sería en la parte pues medial de la sustancia gris de la médula espinal, vean que estoy ubicado en la zona lumbar de la médula espinal, se encuentran los circuitos locales de la marcha. Es decir, ahí están las neuronas que van a coordinar el periodo de oscilación y el periodo de apoyo.
Ajá, todas estas coordinaciones que se hacen en mis piernas. Y entonces, vean ustedes que para perfeccionar este andar, obviamente el neonato la tiene aquí la marcha muy burda, pero para irla perfeccionando, vean ustedes cuántas vías descendentes provenientes de otros centros superiores a la médula espinal tienen que enviar proyecciones hacia esos circuitos locales medulares de la marcha. Ejemplo, vean ustedes que se ha estudiado ampliamente que a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Y a lo largo también, desde mesencéfalo hasta la región del puente, existe una región que se denomina región locomotora de la marcha. Entonces, se sabe en animales de experimentación que cuando uno estimula este centro nervioso, los somas y los axones que fueron estimulados proyectan sus axones de manera descendente, haciendo varios relevos. Vean, el primero de ellos va directamente hacia un núcleo que está ubicado a nivel del puente que se llama locus coeruleus. Este es el nombre. Bueno, este núcleo tiene somas que proyectan fibras de manera descendente y entablan contacto sináptico directamente con los circuitos locales de la marcha. Vean que este neurotransmisor que está implicado aquí es la noradrenalina. En general, se dice que estas aferencias o estas terminales sinápticas que llegan a estas regiones locomotoras de la marcha tienen una función de promover la ejecución del movimiento, lo motivan. Ajá. Entonces, estas aferencias noradrenérgicas estarían básicamente motivando la ejecución del movimiento. Por otro lado, vean que también esta región locomotora de la marcha manda aferencias, uno hacia los núcleos del RAFE. Vean ustedes que de los núcleos del RAFE también descienden vías descendentes que proyectan a nivel de la médula espinal. Y teóricamente esta serotonina que estaría aquí implicada también está relacionada con aspectos motivacionales para la promoción de nuestro andar. Y por otro lado, vean ustedes que hay una última ramificación que entabla contacto sináptico directamente con la formación reticular, tanto con la pontina como con la vulvar. Obviamente, si se estimulan estas vías retículo-espinales, aquí estaríamos hablando que dentro de los circuitos locales de la marcha también tendríamos a los componentes gamma eferentes relacionados con los músculos flexores y extensores de nuestras piernas. Y esto explicaría que al momento de ejecutar el movimiento de desplazamiento, yo no pierda tono muscular, porque estas vías retículoespinales están participando para el mantenimiento del tono muscular de nuestro andar. Bueno, entonces, con esto termino esta primera parte de lo que sería el tema de control motor. Y me gustaría entonces mostrarles un poco la idea de cómo es que entonces utilizamos esas baterías reflejas. Déjenme abrir la otra presentación, porque ahí tengo un esquema que ya he estado utilizando.
que sería este. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hemos revisado apenas en esta primera clase de control motor? Bueno, pues básicamente concluiríamos diciendo, ¿sí?, que hemos revisado toda la maquinaria refleja, que serían otra cosa más que los circuitos locales que involucran la activación de nuestras motoneuronas inferiores. Aquí voy a meter un nuevo concepto. Todas las alfa motoneuronas que hemos revisado hasta el momento, se dice que son motoneuronas inferiores porque son las que su soma están ubicados a nivel de la médula espinal y son las que van a estar inervando a todos nuestros músculos, de nuestro cuerpo. Entonces, por su ubicación de este soma, a nivel de la médula espinal, se dice que son las motoneuronas inferiores. La siguiente clase vamos a revisar a las motoneuronas superiores, que estas están a nivel de la corteza motora. Bueno, entonces aquí, en esta clase revisamos la maquinaria refleja, que son los circuitos locales que involucran la activación de estas motoneuronas inferiores. Ya sabemos que esos circuitos nos ayudan para ejecutar los patrones básicos de movimiento, ¿sí? Esos patrones básicos de movimiento los podemos visualizar con el reflejo flexor, el reflejo de extensión cruzada. Para el mantenimiento de la postura, revisamos el reflejo miotático. Recordar que aquí nada más estamos viendo al componente 1A y a las alfas motoneuronas. Un tercer punto que revisamos, el mantenimiento del tono muscular. Bueno, ahí vimos al reflejo miotático, que sería el componente 1A y las alfas motoneuronas, pero le adicionamos el componente gamma eferente. Y luego tenemos los circuitos locales que dan movimientos rítmicos. El movimiento rítmico es una secuencia, ¿no?, de movimientos o patrones básicos de movimiento, como lo sería la marcha bípeda, y ahí vimos precisamente al reflejo de la marcha. ¿Por qué saqué toda esta flecha acá? Bueno, pues porque toda esta maquinaria refleja involucra la activación de las motoneuronas inferiores que están ubicadas a nivel de la médula espinal, ya sea la porción cervical, torácica, lumbar o sacra. ¿Sí? Y a nivel del tallo encefálico, ¿sí?, también hay una serie de reflejos que no voy a precisar acá, pero son los que nos ayudan a mantener una postura, pero los vamos a revisar en la práctica de arco reflejo. La siguiente clase, lo que vamos a revisar, que muy probablemente sea la próxima semana, vamos a revisar la función de nuestra corteza motora para la ejecución, obviamente, de movimientos ya voluntarios. Otra precisión es que esta maquinaria refleja de la médula espinal me generará movimientos involuntarios, inconscientes. Pero cuando activamos nuestra corteza motora y activamos a estas motoneuronas superiores, estamos moviéndonos de una manera voluntaria. Bueno, ¿existen dudas hasta el momento? ¿Quieren que me regrese a aclarar algún punto antes de terminar nuestra clase? Profesora, me surgió duda en el cuadro, como que no entendí cómo leerlo. ¿Cuál cuadro? El recuadro de la 9. De la diapositiva 9 que tiene. Bueno, no te lo aprendas de memoria, porque en realidad lo único que les mencionaba en este cuadro era la participación de la formación reticular para el mantenimiento del tono muscular, ya sea el tono flexor o extensor. Y únicamente recordar
que la formación reticular, esta zona que sería la ventromedial, está favoreciendo el tono flexor y la formación reticular de la protuberancia, el tono extensor. No necesito que te aprendas esto de más y menos. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, maestra. No, profesora, todo bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación.